tardes a todos los miembros de la Corporación, Asamblea Departamental de Bolívar, a los funcionarios presentes, como igualmente al delegado de Funsicar. Señor secretario, estando usted presente, le pido el favor de que pase lista y verifique el quórum. Sí, señor presidente, muy buenas tardes para todos y todas. Se cita a los honorables diputados y diputadas electas para el periodo 2020-2023 de la Asamblea Departamental de Bolívar para que asistan a la quinta sesión plenaria del segundo periodo extraordinario de la Honorable Asamblea el día de hoy, jueves 24 de septiembre, siendo las 4:14 de la tarde. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Presente. Libardo Antonio Simancas Guardo. Presente. Hernando José Padaví Álvarez. Presente. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Presente. Eber Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavide Aguas. Presente. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Presente. Juan Mejía López. Presente. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Presente. Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Diputado Jorge Rodríguez Sosa, presente. Sí, señor. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente, presente, señor secretario. Anotado, sí, señor. Partido Alianza Social Independiente, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Partido Centro Democrático y Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente. Señor presidente, sí hay quórum. Habiendo quórum, por favor, déle lectura al orden del día o proyecto de orden del día para la sesión del día de hoy. Sí, señor presidente, correspondiente a la quinta sesión plenaria del segundo periodo extraordinario de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en el día de hoy, jueves 24 de septiembre del 2020. Orden del día, primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, notas del himno del Departamento de Bolívar. Tercero, lectura y aprobación del acta 04 del 22 de septiembre. Cuarto, comunicaciones. Quinto, estudio y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúan unas apropiaciones, por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817. Sexto, proposiciones y varios. Leído, señor presidente, el orden del día. Debido al orden del día, se pone en consideración de la plenaria. Manifiesto que está abierta la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria el orden del día? Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Villalobos aprueba. Libardo Antonio Simancas Guardo. Libardo Simanca, aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Hernando Padaví, apruebo. Sí, señor. José Félix García Turbay. José Félix García Turbay, aprueba. Eber Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Castro Aguavara aprueba. Señora. Juan Mejía López. Juan Mejía López, aprueba. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente, aprueba. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Señor presidente, sí lo aprueban. Aprobado el orden del día. Sírvase, señor secretario, continuar, darle curso a este orden del día.
Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el segundo, notas del himno del departamento de Bolívar. Escuchado el himno del departamento, sírvase, señor secretario, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto en el orden del día es tercero, lectura y aprobación del acta 004 del 22 de septiembre del 2020. Presidente, el acta en mención fue enviada a los correos electrónicos de los honorables diputados. Teniendo en cuenta que los diputados en sus respectivos correos electrónicos tienen el proyecto de acta o el acta, el borrador de acta, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el acta 04 de septiembre 22. Presidente, antes de pasar a lista, está presente la honorable diputada Sofía Ricardo también. Buenas tardes, diputada. Continúe. Sí, señor presidente, paso a lista. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo, aprueba. Libardo Antonio Simanca Guardo. Libardo Simanca, aprueba. Hernando José Padaví Álvarez. Nando Padaví, aprueba. José Félix García Turbay. José Félix García Turbay, aprueba. Sí, señor. Ever Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Castro Aguavara, aprueba. Sí, señor, anotado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez, aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Aprueba. Juan Puente, aprueba. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprueba y buenas tardes para todos. Señor, anotado. Buenas tardes, doctora. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Sí lo aprueban. Aprobada el acta, continúe con el orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto en el orden del día es el punto número 4 de comunicaciones. ¿Hay comunicaciones en secretaría? No, señor presidente, no hay comunicaciones en secretaría. Continúe con el orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el número 5, estudio y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817. Secretario, informe a la plenaria si hay informe de comisión. Sí, señor presidente, hay informe de comisión. Sírvase a darle lectura para su aprobación. Sí, señor presidente. Septiembre 24 del 2020, señores, Asamblea Departamental de Bolívar,
Atentamente, Jorge Rodríguez, presidente. Referencia, informe de ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza, por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gasto de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817. Apreciado presidente y honorables diputados, de conformidad a la designación hecha del presente proyecto de ordenanza referenciado, nos permitimos informe de comisión para segundo debate de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en los siguientes términos. Una vez definido en primer debate la constitucionalidad, legalidad y conveniencia del proyecto de ordenanza en materia de estudio de manera favorable por la plenaria, se procedió a realizar el respectivo estudio y análisis del proyecto ordenanzal en mención precisando los siguientes aspectos sustantivos del mismo. Que en la revisión efectuada al articulado del proyecto no se hicieron propuestas de modificación, adición o supresión en la redacción del articulado, por el cual el proyecto de ordenanza fue dejado en el mismo estado como se presentó la iniciativa por el gobierno departamental. En cuanto al título se refiere, la presente comisión de presupuesto considera adicionarle y se dictan otras disposiciones, el cual quedará así. Por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817. Tiene la palabra el diputado Juan Puente. Disculpe, presidente, buenas tardes a todos. Era para solicitar el retiro de la sesión plenaria, sabiendo que todos conocen de los impedimentos que tengo en temas de salud. Le agradezco me autorice la salida del recinto. Muy bien, proceda a retirarse. Gracias, presidente. Teniendo en cuenta que se aprobó su impedimento por plenaria. Continúa el secretario. Sí, señor presidente. Bueno, procedo a leer cómo quedó el título. Por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817, se le agregó y se dictan otras disposiciones. Presentamos en el presente informe ponencia favorable para que este proyecto ordenanzal continúe con su respectivo trámite. Cordialmente aprobado por la Comisión Primera de Hacienda el día 24 de septiembre. Mario Augusto del Castillo Montalvo, Elkin Antonio Benavide, ponente. Leído, señor presidente, el informe respectivo. Leído el informe, el cual termina con una proposición para que se abra el debate, queda abierto. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el informe leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo, aprueba. Libardo Antonio Simancas Guardo. Libardo Antonio Simancas, aprueba. Hernando José Padaví Álvarez. Nando Padaví, aprueba. José Félix García Turbay. Eber Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Juan Mejía López, aprueba. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Anotado, doctor Mario. José Félix García Turbay. José Félix García Turbay, aprueba, señor secretario. Anotado, sí, señor. Jorge Rodríguez Sosa.
está presente, igual con la votación. Bueno, sí lo aprueban, señor presidente. Parece que el presidente tiene inconveniente de comunicación, Libardo. Sí, señor. Sí, es que por acá como que hubo un problema, porque yo también me salí. Se me cayó la Libardo, que comunicación. presida. ¿Qué punto sigue a continuación, secretario? Presidente, acabamos de aprobar el informe, sigue la lectura del articulado. Dele lectura. Sí, señor. Artículo primero, incorporar en el presupuesto general de rentas e ingresos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020 recursos por la suma de 3.507.611.817 pesos. Es de aclarar que la cifra está en letras y números, según el siguiente detalle. Al respecto tenemos un cuadro que contiene inicialmente una fila denominada presupuestos de ingresos. Seguidamente están 3 columnas. La primera de ellas alusión al rubro, la segunda a la descripción y la tercera al valor. Tenemos en la siguiente fila ingresos totales con su respectivo código de rubro por valor de 3.507.611.817. La siguiente fila, recursos de capital con su correspondiente código de rubro por valor de 3.507.611.817. La siguiente fila tenemos recursos del balance con su correspondiente código por valor de 3.507.611.817. En la siguiente fila tenemos recursos de forzosa inversión, salud, con su correspondiente código de rubro por valor de 3.507.611.817. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo anterior, distribúyase en el presupuesto de ingresos sector salud la suma de 3.507.611.817, así. Al respecto tenemos un cuadro con 3 columnas, la primera de ellas hace alusión al código, la segunda al nombre de rubro y la tercera al valor. La tercera al valor. La primera fila, ingresos fondo salud por valor de 3.507.611.817. La siguiente fila, ingresos de capital fondo de salud con su correspondiente código por valor de 3.507.611.817. La siguiente fila, recursos del balance con su correspondiente código, no tiene valor. La siguiente fila, la siguiente fila, superávit con su correspondiente superávit fiscal con su correspondiente código, sin valor. La siguiente fila, superávit fiscal de la vigencia anterior con su correspondiente código, tampoco tiene valor. La siguiente fila, recursos de forzosa inversión, paréntesis, con destinación específica, con su correspondiente código, tampoco tiene valor. La siguiente fila, otros recursos de forzosa inversión diferente al SGP, paréntesis, con destinación específica, con su correspondiente código, tampoco tiene valor. La siguiente fila, superávit fiscal de la vigencia anterior diferente a SGP, régimen subsidiado con su correspondiente código, tampoco tiene valor. La siguiente fila B, impuesto a cigarrillo extranjero, SSF, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 612.413.630. La siguiente fila, ingresos adicionales, tarifa de impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros, SSF, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 1.237.418.792. La siguiente fila, derechos de explotación de juegos de apuestas permanentes o chances departamentales SSF, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 108.256.781. La siguiente fila, impuesto a ganadores SSF, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 4.091.611. La siguiente fila, impuestos de lotería foránea SSF, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 56.629.547. La siguiente fila,
premios caduco SSF vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 10.565.211. La siguiente fila, IMPO consumo de cervezas, paréntesis, IVA del 8%, IVA del 8% cerveza extranjero SF vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 41.934.591. La siguiente fila, IMPO consumo de cervezas, paréntesis, IVA del 8%, cerveza nacional con su correspondiente código por valor de 1.163.128.500. La siguiente fila, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos extranjeros, SF vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 202.096.152. La siguiente fila, impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos nacionales, SSF vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 48.431.150. La siguiente fila, rendimiento financiero a impuesto a cigarrillos extranjeros, SF vigencia anterior con su correspondiente código 9.089.448. La siguiente fila, rendimiento financiero AB impuesto a cigarrillos nacionales por valor con su correspondiente código por valor de 11.196. La siguiente fila, rendimiento financiero, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros con su correspondiente código por valor de 3.012.446. La siguiente fila, rendimiento financiero, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos nacionales, vigencia anterior con su correspondiente código, por valor de 19.289. La siguiente fila, rendimientos financieros, derechos de explotación de juegos, apuestas permanentes o chances departamental, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 3.834.583. La siguiente fila, rendimientos e impuestos ganadores, SRB, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 30.357. La siguiente fila, rendimiento financiero, impuesto a loterías, impuesto a loterías foráneas por valor de 564.870. La siguiente fila, rendimiento financiero, premios caducos, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 125.658. La siguiente fila, rendimiento financiero, IMPO consumo de cervezas, paréntesis, IVA del 8% extranjero, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 356.413. La siguiente fila, rendimiento financiero, IMPO consumo de cerveza, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 3.531.122. La siguiente fila, rendimiento financiero, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos extranjeros, vigencia anterior con su correspondiente código, por valor de 1.774.532. La siguiente fila, impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos nacionales, con su correspondiente código, vigencia anterior, por valor de 295.795. La siguiente fila, rendimiento financiero, monopolio de licores destilados extranjeros, con su correspondiente código por valor de 15. La siguiente fila, rendimiento financiero, IVA sobre licores, vinos y aperitivos y similares cedidos a departamentos, vigencia anterior con su correspondiente código, por valor de 129. Artículo 3º, acredítese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar recursos para la vigencia 2020, la suma de 3.507.611.817, es declarar que la cifra está en letras y números, así. Al respecto tenemos un cuadro con 3 columnas, la primera de ellas hace alusión al código presupuestal, la segunda a la descripción y la tercera el valor. En la primera fila de este cuadro tenemos Secretaría de Salud con su correspondiente código presupuestal por valor de 3.507.611.817. La segunda fila tenemos recursos del balance con su correspondiente código por valor de 3.507.611.817. En la siguiente fila tenemos gastos de inversión con su correspondiente código por valor de 3.507.611.817. Artículo 4º. Desagréguese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar, sector salud, la suma de 3.507.611.817, es declarar que la cifra está en letras y números sin situación de fondos, así. Al respecto tenemos un cuadro
con 4 columnas. La primera de ellas alusión al código, la segunda al rubro, la tercera a nombre de fuente y la cuarta al valor. En la primera fila tenemos gastos totales, fondo de salud con su correspondiente código, sin nombre de fuente, por valor de 3.507.611.817. En la siguiente fila tenemos régimen subsidiado con su correspondiente código, no tiene nombre de fuente, por valor de 3.507.611.817. En la siguiente fila tenemos transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente AB, impuesto a cigarrillos extranjeros, vigencia anterior por valor de 612.413.630. La siguiente fila tenemos transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros, vigencia anterior por valor de 1.237.418.792. La siguiente fila tenemos transferencia, régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, derecho de explotación de juegos de apuestas permanentes o chance departamental, vigencia anterior, por valor de 108.256.782. En la siguiente fila tenemos transferencia, régimen subsidiado con su correspondiente código, con nombre de la fuente, impuesto a ganadores, vigencia anterior, por valor de 4.091.611. La siguiente fila corresponde a transferencia, régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, impuesto de lotería foránea, vigencia anterior, por valor de 56.629.547. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, corresponde a nombre de la fuente, premios caducos, por valor de 10.565.211. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, consumo de cerveza extranjero, vigencia anterior, por valor de 41.934.591. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, consumo de cerveza nacionales, vigencia anterior, por valor de 1.163.128.500. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, impuesto al consumo, licores, vinos, aperitivos, vigencia anterior, por valor de 202.096.152. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos nacional, vigencia anterior, por valor de 48.431.150. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, impuesto a cigarrillos extranjeros, vigencia anterior, por valor de 9.089.448. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, impuesto a cigarrillo nacional, vigencia anterior, por valor de 11.196. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, ingreso adicional, tarifa del impuesto al consumo cigarrillo extranjero, vigencia anterior, por valor de 3.012.446. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo cigarrillo nacional, vigencia anterior, por valor de 19.289. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, derecho de explotación de juegos de apuestas permanentes y chances, vigencia anterior, por valor de 3.834.534. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, impuestos ganadores, vigencia anterior, por valor de 30.357. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, impuesto a lotería foránea, vigencia anterior, por valor de 564.870. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, premios caducos, vigencia anterior, por valor de 125.658. La siguiente fila, transferencia régimen subsidiado con su correspondiente código,
rendimiento financiero, impuesto al consumo, licores, vinos y aperitivos extranjeros por valor de 1.174.532. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, impuesto al consumo, licores, vinos y aperitivos nacionales, vigencia anterior, por valor de 295.795. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, rendimiento financiero, monopolio de licores, destilados extranjeros, vigencia anterior por valor de 15. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, IVA sobre licores, vinos y aperitivos y similares cedido a departamentos, vigencia anterior por valor de 129. Artículo 5. Esta ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. Leído, señor presidente, el articulado. Leído el articulado, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el articulado ley. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo, aprueba. Libardo Antonio Simanca Guardo. Eduardo Antonio Simanca aprueba el articulado leído. Hernando José Padaví Álvarez. Hernando José Padaví Álvarez aprueba. José Félix García Turbay. José Félix García Turbay aprueba. Ever Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Castro Aguavara, aprueba. Juan Mejía López. Juan Mejía López aprueba. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez aprueba. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado el articulado, señor secretario. Anotado, sí, señor. Presidente, sí lo aprueban. Aprobado el articulado, sírvase darle lectura al preámbulo. Sí, señor presidente. El preámbulo es el siguiente. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley número 111/1996 y la Ordenanza 275 del 2019 ordena. Leído, señor presidente, el preámbulo. Adopta por constitucional. Sírvase darle lectura al título. Sí, señor presidente, el título de la siguiente manera: por medio del cual se efectúa unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817. Aclaro que la cifra está en letras y números. Y se dictan otras disposiciones. Leído el título, señor presidente. Leído el título, se pone en consideración de la corporación. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el título leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo, aprueba. Libardo Antonio Simanca Guardo. Eduardo Antonio Simancas aprueba. Hernando José Padaví Álvarez. Hernando Padaví aprueba. Señor. José Félix García Turbay. José Félix García Turbay aprueba. Ever Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Castro, aprueba. Juan Mejía López. Aprobado. En la casa estoy bien. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Apruebo. Anotado, sí, señor. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa aprueba.
Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Andrea Ricardo Villadiego, aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado el título, señor secretario. Sí, señor. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado en su integralidad el proyecto en segundo debate. Se le pregunta a la corporación si quiere que este proyecto pase a tercer debate. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo, aprueba. Libardo Antonio Simancas Guardo. Libardo Antonio Simancas, aprueba. Hernando José Padaví Álvarez. Hernando Padaví, aprueba. José Félix García Turbay. José Félix García Turbay, aprueba. Ever Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Castro Aguavara, aprueba. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor, muchísimas gracias. Señor presidente, sí lo aprueban. Aprobado por parte de la plenaria que pase este proyecto a tercer debate. Se asigna a la misma comisión primera para que continúe con el estudio del proyecto, como igualmente los ponentes que vienen con el estudio de este proyecto, para que presenten informe para tercer debate el martes 29 de septiembre. Continúe con el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. El siguiente punto en el orden del día es el punto número 6 de proposiciones y varios. ¿Hay proposiciones en secretaría? No, señor presidente, en secretaría no reposan proposiciones. ¿Tiene alguna inquietud algún diputado? Tiene la palabra el diputado Libardo Simancas Guardo. Gracias, presidente. Buenas tardes para usted, para todos los colegas y a los amigos que nos ven a través de la página de Facebook Live. Presidente, para citar el lunes 28 de septiembre a las comisiones conjuntas del plan y comisión segunda para sesión de comisión a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. ¿Hay alguna otra inquietud o proposición por parte de los diputados? Presidente, dame un favor, es que no le escuché bien al presidente Libardo Simancas. La hora, disculpe. Cita a las 3 de la tarde para el día lunes. Gracias, presidente. No habiendo inquietudes ni proposiciones por parte de los diputados, continúe con el orden del día, señor secretario. Presidente, para informar, está agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se cita para el día martes 29 de septiembre a las 4 de la tarde. Muchas gracias, feliz tarde y feliz fin de semana. Un abrazo a todos.